doctor Carlos Elizondo, justamente al entrar al aire. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes. ¿Cómo ves? Estás? ¿Qué sabes? Bien, ¿tú? ¿De qué? Pues del presupuesto, del paquete presupuestal, ya... Mira, el mes de la patria es el mes del presupuesto. Exacto. Es cuando nos definen de a cómo va a ser nuestros impuestos y de a cómo no va a ser todo lo demás. Exacto. En este caso. Vamos a empezar por la parte positiva. Uh-huh. La parte positiva es que no hubo nuevos impuestos. Sí. En muchos países de la región, para enfrentar la caída en las materias primas, están teniendo o que aceptar un déficit mayor que a la larga es insostenible o cobrar más impuestos. Es decir, en la medida en que el gobierno hizo la reforma fiscal antes, no tuvo el impacto positivo que ellos creían iba a tener en términos de crecimiento, tuvo muchos errores, pero hoy permite a las finanzas públicas poderse sostener sin cambios tributarios adicionales, y eso creo que es una buena noticia. La mala es que como resultado de la caída del precio del petróleo, Primitivo, y de la menor producción por parte de Pemex, pues durante los últimos 10, 15 años cerca del 33% de los ingresos los pagaba el petróleo. Entonces ese gasto que a veces nos gastaba muy bien, pues por lo menos un 33% no venía de nuestra lana. Ahora el petróleo va a estar pagando menos de 20%. La mitad. Cayó más o menos a la mitad, y el resto está siendo complementado buena medida con los ingresos adicionales que dio la reforma fiscal, que ha dado más de lo que se esperaba. Creo que es la oportunidad, Primitivo, para que como sociedad digamos, ahora sí los recursos son nuestros, debemos gastarlos adecuadamente. Ya no es el regalo petrolero, es los impuestos de los mexicanos, cómo se están gastando. Y ahí viene la segunda noticia que no es buena, y es que el llamado presupuesto base cero terminó siendo pues un ejercicio de relaciones públicas, porque no hay un verdadero esfuerzo de recortar partidas, pero proyectos que no están funcionando. ¿Había manera de llevar a buen puerto el presupuesto base cero con el margen de maniobra que dejan todos los compromisos? No, pero yo no lo prometí. Ese es el tema. Ellos sí. Es decir, ellos no tenían por qué prometerlo, lo prometieron. Y lo discutimos en este programa con Pepe. El problema de un presupuesto base cero en el gobierno es que, por un lado, hay una serie de compromisos cuya obligación de gasto está en la ley. Entonces, si tú, por ejemplo, defines que todos los mexicanos tienen un derecho a un paquete de salud X, pues está en la ley, tienes que pagarlo. Si hay una serie de leyes de pensiones, pues tienes que pagarlas. Entonces no puedes irte de cero como querrías. Pero el problema más serio, Primitivo, el que no le hemos querido entrar, es que en el sector público sobra gente. ¿O a poco tú no has entrado a oficinas gubernamentales donde sobra gente? ¿No has buscado funcionarios públicos para que vengan a este programa? Hay procedimientos que se alargan a propósito para que la gente haga algo. Para que la gente haga algo. Y eso es un doble costo. Del tiempo del ciudadano, porque el proceso es más largo y lo que nos cuesta mantener a estos señores. Entonces, la parte donde menos disposición hubo de este gobierno, y es complicado políticamente, pero se podía haber avanzado mucho más, es en recortar el personal que sobra. Y esto no solo tiene un costo fiscal hoy, son señores que se van a jubilar algún día, que tenemos que pagarles una pensión que en promedio son mejores de las que recibimos los que no estamos en el gobierno. Y 3, pues no te permite tener un gobierno eficiente cuando sobra gente. Unos se van estorbando arriba de los otros. Entonces creo que ese es el gran faltante en este esfuerzo de recorte, que es se están cortando programitas no muy importantes, las cosas estas de austeridad que están bien, menos coches, menos no sé qué, pero cuando ves las partidas que dan crecimiento hacia el futuro, como será la inversión, se recorta en casi un 20%. Y cuando ves la partida, por ejemplo, que es una de las que más crece en volumen y en porcentaje, que son las pensiones, esta sigue creciendo y no le hemos puesto un freno. Y es un problema que al final podría llevar al país ya está, ¿no? El país en una situación muy complicada debido a todos estos pagos. Mucho se ha hablado, Carlos, de temas como no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que dicen van a seguir gastando a manos llenas. ¿Tiene sentido? Mira, yo creo que si uno ve
lo que nos cuestan los poderes legislativos en México, federales y estatales, y nuestra colega María Amparo Casal hizo alguna vez un estudio en un libro que yo coordiné muy interesante al respecto, y muestra que tenemos de los poderes legislativos más caros del planeta Tierra. Entonces, un servicio al público, que es hacer leyes, que en principio pues se tendría que hacer con el mismo costo, porque no es que hay que atender más personal, o hay más pensionados, o hay más niños, sino hacer las leyes debería costar lo mismo. Si tú ves la trayectoria de incremento del gasto de las dos cámaras, de la Asamblea de Representantes, de los poderes de las cámaras de diputados locales, pues es un presupuesto en continuo crecimiento. Y el proyecto de presupuesto para el 2016 tampoco lo cambia. En el Senado, en la Cámara de Diputados, se esperan aumentos. Son partidas que, si los ves en el gran agregado, pues uno puede decir no pintan mucho, pero en algún suma rápida que hice, pues tú podrías disminuirlo de forma sensible y ahorrarte 10,000 millones de pesos, y con eso tienes más de una UAM, claro, porque la UAM cuesta casi 7,000 millones de pesos. Entonces, bueno, no es mucho frente al gran volumen que es el presupuesto, pero hombre, no le vendrá bien a este país otra universidad de ese tamaño, que hoy no se puede fondear porque los recursos van para otro lado. Lo mismo podríamos decir del Poder Judicial. Si tú ves los datos comparados los poderes judiciales locales, ahí gastamos poco en México. Ahí yo tengo un documento que hice junto con Ana Laura Magalón al respecto. Y para nuestra sorpresa descubrimos que los poderes judiciales locales en México, salvo el de la Ciudad de México, el del Distrito Federal, son poderes muy rascuaches, con muy pocos recursos económicos, amén de que no tienen la autonomía frente al poder público que deben tener, etcétera, pero en términos presupuestales no son poderes caros. Lo mismo no se puede decir del Poder Judicial Federal. Es costoso. La Suprema Corte en México es carísima si la compara uno con la de Estados Unidos y con las Supremas Cortes, tribunales constitucionales de otros países. Entonces, claramente ahí podría haber mucho más austeridad, salarios, exceso de personal, etcétera. Otra vez, ¿es marginal? Sí, es marginal, pero todo suma. Y además además enviarías un mensaje político positivo. Yo creo que el tema más interesante, que hubo un cierto ruido en los últimos días, y vamos a ver si se atreven los diputados a seguirlo, es, pues sí suena injusto estar apretándonos todos el cinturón y los partidos políticos cada vez gastando más. Bueno, está en la Constitución. Estos se cuidaron de poner muy protegido la obligación de gasto a favor de ellos en la máxima nivel jurídico posible en la Constitución. Andaban por ahí diciendo algunos panistas que había que revisar esto, pues que se sumen todos, que cambiemos un ahorro del 30-40%. Estamos hablando de varios miles de millones de pesos. Si lo multiplicas por 10, se vuelve por 10 años, digamos, que nos ahorramos esa lana, empiezan a pesar de forma importante. Y están, Pepe, pues todos los poderes electorales locales, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que es carísima, con unos excesos de gasto que ya hemos platicado acá. En fin, creo que hay en esos ámbitos mucho espacio de recorte. Pero sí, el grueso del gasto está en el Poder Ejecutivo. El grueso del gasto está en las dos entidades más grandes en términos de presupuesto y personal, que son Pemex y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego tienes la SEP, los dos grandes servicios que provee en términos de costo de personal y de presupuesto, salud y educación. Pero, por ejemplo, la administración de la SEP también tiene un chorro de burócratas. Sí, efectivamente. Y el recorte es marginal, el que están planteando. Y de hecho sigue habiendo problemas en cuanto al manejo de la nómina de la Secretaría de Educación, al manejo de la nómina de los docentes. La semana pasada hablábamos con Alexandra Zapata del INCO, quien dijo, bueno, pues sí se hizo supuestamente un padrón de maestros para saber a cuántos había que pagarles, se depuró esa parte, pero ahora sale más caro. Sí, porque el pago de una serie de movimientos al final. Entonces sí, falta muchísimo por depurar, y yo creo que hay otro tipo de gastos simbólicos que todos hemos entrado a las oficinas de los altos funcionarios y bueno, sobra personal hasta por las orejas. Yo querría, por ejemplo, Primitivo, ver un padrón. ¿Cuántos choferes están a la orden
de los funcionarios públicos mexicanos. ¿Cuál es el número de cuántos asesores? ¿Y cómo se identifican a los asesores? ¿Qué hace un asesor? Los escándalos estos que vimos, donde es más visible, de la partida presupuestal para pago de asesores en el Senado, que crece y crece y es incomprensible cómo necesitan tanta gente. Pues no es que la necesiten, es una forma de premiar a los amigos, dándoles un trabajito, o puede ser aún peor, una forma de hacerse de dinero los que lo reparten. Entonces creo que le faltó mucho más filo al recorte, pero no olvidemos que los diputados son los responsables finales de esto. Una última buena noticia, que esperemos que se mantenga como tal. Esa partida que llevó a tantos moches, a tantos escándalos, que era esta idea de que yo a cada diputado le doy una bolsa para gastar, sobre todo en infraestructura, y entonces ese diputado lo lleva a su circunscripción o a su distrito y dice cómo se quiere gastar, y luego se pone de acuerdo con una empresa que luego le da un moche a cambio. Pues una forma más de poco racional de gastar, porque pues, es una carreterita o una plaza, lo que sea, que no es parte de un programa de gobierno. Bueno, es una puerta a la corrupción. Y eso es una puerta. Pero es que son dos cosas. Vamos a suponer que no hubiera corrupción. Seguiría siendo una mala idea, porque dependería de la ocurrencia del diputado A, B, Es que eso no tiene que corresponderle al diputado. Exactamente, es absurdo. Ellos legislan, no tienen por qué ir a gastar en específico. Además, yo decido lo mío, tú lo tuyo, 500 diputados decidiendo qué hacer con su obrita. Pero además, como dices, se presta a enormes niveles de corrupción. Y eso fue lo que supimos con estas grabaciones de los moches. Hacienda no lo introdujo en el presupuesto que presentó la semana antepasada al Congreso de la Unión. Esperemos que los diputados no lo regresen. Ojalá que así sea. Vamos a ver. Porque eso sí, quién sabe si lo ignoren, ¿no? Pues vamos a ver, yo creo que es de las cosas que les va a preocupar perder, pero vamos a ver. A ver si se atreve. Gracias, Carlos. Al contrario. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, volvemos.